37. Entonces vemos una vida de un joven que se hizo anciano exiliado. Un joven Daniel que se hace anciano exiliado. Daniel pasa todo ese tiempo en la ciudad de Babilonia. Los babilonios fueron conquistados por los medos y los persas en el año 539 antes de Cristo. Entonces los capítulos 1 al 4 y los capítulos 7 y 8 ocurren durante el reinado de los babilonios. El capítulo 5 registra la caída del último rey de Babilonia y la toma del poder de los medos. Y los capítulos 9 y 6 registran acontecimientos que ocurrieron durante el reinado del nuevo imperio llamado el Imperio Medo-Persa. Al parecer, entonces, el pueblo de Dios acaba de ser atrapado como peones en esta gran batalla por el dominio. Pasaron de ser esclavos de un lado a esclavos de otros. Y eso realmente captura el contexto histórico redentor del libro. La pregunta sobre la mesa es esta: ¿quién gobierna la tierra entonces? ¿Los babilonios? ¿Los persas? ¿Los medopersas? ¿O podemos hablar de los otros, los asirios, los griegos? ¿Quién gobierna la tierra? ¿Será que realmente Dios tiene el control? Estamos hablando en el contexto de Daniel. Cuando su pueblo pasa de esclavitud a esclavitud a esclavitud a esclavitud, ¿será que Dios realmente tiene el control? ¿O también está a los caprichos más bien de estos imperios? Y lo que es igualmente importante, ¿cómo debe comportarse el pueblo de Dios a pesar de todo esto? Esas son las preguntas que Daniel nos contesta. Y la respuesta llegará básicamente de esta forma: el Altísimo, el Dios de Daniel, gobierna y reina soberana y supremamente sobre toda la humanidad. Por tanto, su pueblo es valiente frente a la persecución. Con la excepción de una referencia a Yahvé en el capítulo 9, Dios es considerado mayormente en este libro como el Altísimo. Lo que está haciendo Daniel es hacer hincapié en que su Dios es Dios sobre todos los pueblos de la tierra, no solo entre los judíos. Y como recordarás, estas personas están en el exilio, han sido llamados no mi pueblo por el profeta Oseas. Recuerda que cuando Juan Camilo, creo que dio esa enseñanza de Oseas, él habla de este no es mi pueblo. Con algunos libros de la Biblia, básicamente podemos deambular y entender lo que hace el autor. Con otros, conocer la estructura del libro puede ayudar bastante. Y sin duda, Daniel entra en esa segunda categoría. Piensa en lo que sabes acerca del libro de Daniel. Si yo les preguntara a ustedes qué saben acerca del libro de Daniel, yo te garantizo que su respuesta mayormente van a tener que ver con los leones, Daniel, ¿verdad? Con el fuego y los 3 hombres que entran. Tal vez le suena por ahí Nabucodonosor. Comienza en el capítulo 1, versículos 1 al 4, con Daniel y la nación de Judá yendo al exilio. Y luego, cerca del final, en el capítulo 9, vemos que es hora de que el exilio termine. Avanza un poco más. El capítulo 2 se enfoca en la visión del rey Nabucodonosor de una estatua que representa 4 grandes reinos. Ahora, con el final del exilio en el capítulo 9, avanzamos un poco más y vemos en los capítulos 7 y 8 más visiones de reino con 4 reinos otra vez en el capítulo 7. En general, el contenido de la primera mitad del libro se recapitula en la segunda mitad del libro. Para aquellos familiarizados con el término, el libro de Daniel, como muchas otras piezas de literatura antigua, está estructurado como un quiasmo, es decir, pares de pasajes paralelos que funcionan desde los extremos, ¿verdad?, del libro hasta el centro donde se encuentra la idea principal. Entonces el quiasmo, vemos cómo los pares externos se van juntando hasta llegar al centro del libro, que es donde generalmente se encuentra la idea principal del libro.
En el capítulos 1 al 9, solo Dios es soberano. Su pueblo es afligido por pseudo soberanos. Si nosotros vemos esos capítulos del 1 al 9 como un quiasmo, y yo quiero que lo veamos así, podemos ver entonces el capítulo 1 como esa parte A y el capítulo 9. El capítulo 1 habla del exilio, el pueblo de Dios es afligido. El capítulo 9 habla del regreso del exilio, el Mesías afligido. El capítulo 2, que es la parte B, habla de 4 imperios derribados por el rey de Dios, un tipo en la historia. Y la parte B del capítulo 8 habla de 4 imperios también derribados. Luego vemos la parte C, el capítulo 3, el rey se establece a sí mismo como Dios, el pueblo de Dios es afligido. Y vemos el capítulo 6, el rey se establece a sí mismo como Dios, el pueblo de Dios es afligido. Y en el centro, hermanos, vemos en el capítulo 4 a Nabucodonosor es derribado y en el capítulo 5 Belsasar es derribado. Entonces vemos cómo ese quiasmo se va armando de tal manera que encontramos la idea principal en los capítulos 4 y 5. ¿Cuál es la idea principal? Que los reyes o los que se autodenominan reyes del mundo son derribados por el Dios de gloria. Y finalmente el capítulo 10 al 12 son visiones acerca del futuro. Entonces, ¿ves ese reflejo quiástico aquí? El exterior etiqueteado A y B son los dos paralelos que acabo de mencionar y luego el centro, el punto principal, que es el C. Son las dos secciones etiquetadas con la DS o con la C. Con la D, perdón, con la D, el capítulo 4 y el capítulo 5, donde tenemos historias de 2 reyes siendo humillados de lo que ellos pensaban que eran lugares intocables de soberanía. Y en medio de esas 2 historias encontramos el capítulo 4, versículos 34 y 35, que dice, por favor sus Biblias, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es una declaración que hace Nabucodonosor, aquel que se creía intocable, aquel que se creía imparable, aquel rey que era el más poderoso de la época. Y ese es el punto del libro. Dios ha humillado incluso al gran rey Nabucodonosor, conquistador de Judá. Y a veces, hermanos, cuando hablamos de Daniel, pensamos que el punto principal es escatológico. Por eso yo les hice la pregunta inicial. Cuando pensamos en Daniel, lo primero que pensamos normalmente son las 70 semanas. Y yo no creo que esa era la intención del autor. No estoy diciendo que no sea importante, que es muy diferente, pero no creo que sea el punto principal del libro de Daniel. No nos preocuparemos hoy cómo funciona exactamente esa estructura. Simplemente observaremos que, en primer lugar, el libro está construido alrededor de esta asombrosa humillación de los reyes de los hombres. Y en segundo lugar, los relatos en la primera mitad pueden ayudarnos a entender las visiones de la segunda mitad. Entonces, ¿cómo entramos en este libro? Hermano, buenos días. Tenemos visita. Ya nos hacía falta y le hacíamos falta al hombre. Qué bueno, hermano. Bendito sea el Señor por ti. Bueno, entonces para ayudarte a comprender mejor la estructura, tomaremos los capítulos que están destinados a reforzarse mutuamente y miraremos esos pares juntos. Empezaremos desde el medio hacia afuera para poder entender este punto principal de que Dios humilla al soberbio para ir extendiéndonos hacia afuera. Ahora vamos a hacer lo contrario a como les mostré el quiasmo. Daniel 4 y 5. En estos 2 capítulos tenemos reyes orgullosos que creen que gobiernan por su propio poder.
El primero es Nabucodonosor, rey de los babilonios. En la primera parte del capítulo 4, Nabucodonosor sueña con un gran árbol con diferentes pájaros anidando en él, que de repente es cortado. Para ese momento, Daniel ha ascendido considerablemente en el gobierno de Babilonia debido a la sabiduría que Dios le había dado. También ha demostrado ser un intérprete preciso de los sueños. Y también quiero aclarar algo. Nosotros no podemos tomar libros históricos para armar doctrinas, hermanos. Porque cuando predicamos de Génesis, cuando José también interpretaba sueños, nosotros hicimos esa aclaración, pero no estaban todos los que están hoy. Así que es importante entender que tú no puedes sacar una doctrina de que ahora tú sueñas y a ti Dios se te revela solo en sueños, ni siquiera se te revela por la palabra de Dios, sino solo en sueños, porque eso no es bíblico. Miremos que esto es un libro histórico, un libro que no da doctrina, un libro que te puede dar principios, mas no doctrinas. Entonces Daniel es considerado un intérprete preciso de los sueños. Por supuesto, Dios es quien le da interpretaciones. De todos modos, en el capítulo 4, versículos 24 al 26, Daniel le da al rey esta interpretación del sueño que mencioné hace unos minutos, el tema del árbol, ¿verdad? Dice Daniel, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Qué le está pidiendo Daniel o qué le está diciendo Daniel allí a Nabucodonosor? Humíllate y serás exaltado. Humíllate y serás exaltado. ¿Y cómo estaba Nabucodonosor en ese momento? Exaltado. Y probablemente iba a ser humillado. Ahora bien, el texto no dice si Nabucodonosor creyó o no a Daniel. Pero la profecía se hizo realidad. En el versículo 31, mientras él se deleita en su grandeza, una voz del cielo habla y es afectado con algún tipo de locura que lo despoja de su habilidad para gobernar. Y no se recuperó hasta que confesó esos versículos que leímos anteriormente como el punto principal del libro. Recuerden lo que dijo Nabucodonosor, el punto principal del libro. Y así la historia termina con Nabucodonosor pronunciando estas palabras en el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esa última oración nos lleva directamente al capítulo 5. Daniel le interpretó el sueño y Nabucodonosor terminó exaltando al verdadero rey, terminó humillándose para que entonces él pudiera ser exaltado. En el capítulo 5, el Altísimo envía el mismo mensaje ahora a otro rey. Ya Nabucodonosor está muerto y Belsasar dirige Babilonia. Sin embargo, Belsasar no aprendió esa lección de Nabucodonosor. En cambio, hizo una gran fiesta y usó como vasos de agua los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Ya no solo los esclavizó, sino que se metió con su Dios. Se metió en el templo. Al igual que Nabucodonosor recibe una visión del Altísimo, esta vez en forma de escritura que aparece repentinamente en la pared, poniendo un verdadero freno a su festejo. Pero él no sabe lo que significa dicha escritura y Daniel es llamado una vez más a interpretarle esa visión. Después de reprender profundamente al rey, Daniel no hace acepción de hombres, da la interpretación en los versículos 26 al 28. Dice, contó Dios tu reino
y le ha puesto fin. Pesado has sido en alabanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas, y esa misma noche Belsasar es asesinado. De nuevo, el punto de todo esto es que el Altísimo no tolerará rivales. Solo el Altísimo gobierna sobre el cielo y la tierra. Y lo mismo es cierto hoy. Dios es inmutable, hermanos. Dios no ha cambiado. Por eso, cuando su pueblo ve reinos que surgen, caen y gobiernan de manera impía, no debe temer que el Señor sea destronado de su reino. Cuando hay gobiernos impíos, hermanos, no temamos porque el cielo gobierna. El cielo gobierna. Recuerden esa frase de Daniel, siempre en tu situación particular. Tal vez de pronto yo te puse a pensar mucho más allá, pero en tu problema particular, en la situación en la que tú estás, la razón que tú tienes en tu corazón, hermanos, hermanas, visitas, el cielo gobierna. Y saben una cosa más dolorosa para nosotros, que Dios nos tiene donde Él nos quiere, para que aprendamos a depender de Él realmente. ¿Por qué? Porque el cielo gobierna. Daniel 3 y Daniel 6. Ya vimos el 4 y el 5, ahora vamos al 3 y 6. Salgamos de esos capítulos centrales para ver cómo es una teología de la soberanía divina cuando se topa con reyes más arrogantes. El capítulo 3, por ejemplo, contiene la famosa historia de los tres amigos de Daniel. ¿Recuerdan? Nos predicaron hace poco de eso, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Nabucodonosor erige una estatua de oro de sí mismo a la que todos deben adorar. Bueno, como verdaderos monoteístas, estos tres hombres que aún aman a su Dios del pacto, Sadrach, Mesach y Abednego, no se doblegarán ni adorarán a la estatua. En respuesta, Nabucodonosor está furioso de que alguien desafíe su autoridad universal. Recuerden, son tres esclavos delante del hombre más poderoso del mundo de la época. Es que eso es muy importante. Tres esclavos se están levantando contra ese hombre más poderoso de la época y le están diciendo, no vamos a adorar esa estatua. Quiera lo que quieras, no la vamos a adorar. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 3? ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En respuesta, encontramos a estos tres hombres tan valientes como Daniel. Y algunas palabras increíbles, hermanos, que nosotros deberíamos poner en práctica en nuestro día a día, en nuestras decisiones, cuando tu jefe te agobia, cuando tu jefe te pone a hacer algo en contra de la palabra de Dios, cuando tu mamá, tu papá te ponen a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, cuando tu esposo o tu esposa te ponen a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Miren lo que dicen estos hombres. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Para mí lo que me sorprende no es eso. Me sorprende lo siguiente. ¿Y si no? Ellos no están decretando que el Señor los iba a librar, que quede claro. Porque ellos dicen, ¿y si no? Oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tres esclavos dirigiéndose así al hombre más poderoso de la historia del momento, hermanos. Esto es una labor y una clase para nosotros. Si me llaman, dile que no estoy. No está. Hermanos, estos hombres estaban a punto de morir. A ti lo único que te puede pasar es que te echen y eso no es tan malo al final del día. No, pero mi jefe dijo que dijera que no está. Por lo menos es sensato, como lo dice el hermano. Él dijo que te dijera que no estaba. Y vas directo para recursos humanos. Pero fuiste sensato. ¿Fue mentira? No, él me dijo
Y si me llama el jefe, pero que usted me dijo, yo le digo lo que usted me dijo, dile que no estoy. Pero te garantizo que no somos capaces de enfrentarnos a esos poderosos por temor a perder un trabajo que es temporal. Mientras que estos hombres estaban a punto de perder sus vidas y ellos dicen, y el Señor es capaz de librarnos de eso. Y si no, no importa, no te vamos a orar. Lo mismo puedes decir tú. El Señor es capaz de librarme de que no me eche, pero si me echas, no importa. Mi Dios está primero que tú. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿O cuántas veces cedemos a las cosas del mundo, de nuestros trabajos o de otras personas por Dios mismo? Es que mi familia no es creyente y hoy es el día de la familia. Pastor, me fui para la playa. Usted sabe, hay que ser testimonio. ¿De quién? Si tu mayor testimonio es precisamente que le digas a tu familia que tu Dios está primero. Lleguen a la playa, yo llego más tarde, después del culto. Porque yo necesito tener esta comunión con mis hermanos, porque es el día que el Señor me ha convocado para adorarle a Él. Es el único día y es el que ustedes están tomando para tentarme, así que no voy. Guárdenme la mojarra, yo me la como después. Hermanos, debemos tener convicciones serias de lo que creemos. Y puede que ocasione risa, pero es que yo no me estoy riendo. Sino que eso en la vida, en la práctica, es lo que hacemos muchas veces. Cedemos a nuestras convicciones por las convicciones del mundo. Y eso es lamentable. Estos hombres no hicieron eso. Mátame, es lo que están diciendo. Una respuesta como esa sella su destino y son arrojados al fuego. Pero Dios los rescata. No solo están completamente protegidos, sino que están acompañados por un cuarto hombre que, según el rey, parece un hijo de los dioses, dice Nabucodonosor. Y luego en el capítulo 6 tenemos una historia similar. Esta vez ya no son estos tres, ahora es Daniel con otro rey que es Darío. Este Daniel está en el foso de los leones. Ahora Daniel es un anciano y tiene enemigos y amigos. Como cuenta la famosa historia, los enemigos de Daniel buscan una forma de atraparlo, pero no pueden encontrar nada escandaloso en él. Así que deciden buscar lo único que sobresale, su compromiso de orar a su Dios. Convencen a Darío de que apruebe un decreto que prohíbe la oración a cualquier Dios que no sea Darío, y luego van a trabajar o a atrapar a Daniel en este acto delictivo. Darío, hazte un decreto que todo el mundo solamente te ore a ti. Claro, Darío se le alza el pecho, vamos a decretar eso, que todos los hombres aquí me oren a mí. Y Daniel no se dio a eso, entonces ahora sí, cogieron a Daniel haciendo un acto delictivo, y lo pongo entre comillas. El castigo, ser arrojado a los fosos de los leones. Pero una vez más, Dios rescata a su siervo. Y nuevamente Dios llena la boca de un rey pagano, Darío, con alabanza. Estas son las palabras de Darío en los versículos 26 y 27 del capítulo 6. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! Dos reyes paganos hablando de esa manera del Dios de gloria que aún muchos cristianos aún ni siquiera se saben mencionar. El punto, Dios está en su trono, hermanos. Pero una implicación básica de esto es importante. Solo porque el verdadero Dios reina no significa que su pueblo estará exento de persecución. Dios libró a Daniel del foso de los leones. Dios libró a estos tres hombres, ¿verdad?, del horno de fuego. Pero eso no quiere decir que Dios necesariamente nos libra a nosotros de las aflicciones. ¿Saben por qué? Porque Dios va a usar esas aflicciones para hacernos más como Cristo. Y aún en tu aflicción, hermano, aún en tu dificultad, aún en tu problema, aún en tu salud que está tumbada, hermano, Dios te está haciendo más como Cristo y el cielo sigue gobernando. El cielo sigue gobernando. Porque nuestra vida no es aquí. Nuestra vida comenzó aquí, pero no termina aquí. Nuestra vida está en la eternidad con Cristo. Y un creyente debe ver todas estas cosas
como ese anticipo de estar algún día y verle cara a cara. Hermanos, tú y yo tendremos un privilegio que ni los ángeles tienen. Los ángeles están allá. Isaías 6 nos dice que cuando le alababan, con 2 alas cubrían sus rostros. Tú y yo estaremos en la eternidad alabándole cara a cara, estaremos con el Cordero, mirándole cara a cara, ya no será oculto para nosotros. Porque nuestra vida no termina aquí, nuestra vida comienza aquí. Así que el pueblo de Dios parecerá estar solo en el camino en cualquier toma de poder terrenal. Pero es por esa confianza que de hecho el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, que el pueblo perseguido y afligido de Dios está dispuesto a soportar grandes pruebas y tribulaciones por el bien del Dios que ama. ¿Ves cómo Dios está preparando a su pueblo para el tiempo en que ahora vivimos? El rey Salomón difícilmente podría haber pensado en sí mismo como un forastero y extranjero en este mundo. Él gobernó en lo que para todos los propósitos intensivos era el mismísimo centro del mundo. Pero cuando llegamos a Daniel, Dios está usando a sus profetas para enseñarnos cómo es ser ciudadanos de un reino que no es de este mundo. La culminación final del reino de Dios está por venir. Entonces ahora vayamos a nuestro próximo emparejamiento, el capítulo 2 y los capítulos 7 y 8. Ya sabes, estamos atacando a Daniel de adentro hacia afuera. En el capítulo 2, Nabucodonosor tiene un sueño. Y ese también es otra de las historias que no sabemos, ¿verdad? Esta vez es una estatua grande cuyo significado solo Daniel puede interpretar. La estatua que vio Nabucodonosor tenía una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y pies de una mezcla de hierro y barro cocido. Versículos 31 y 33. Pero es destruida por una piedra arrojada, parece del cielo, que crece para llenar toda la tierra. Daniel explica el significado del sueño que Dios le había dicho. Dice en los siguientes versículos que cada sección de la estatua representa 4 reinos sucesivos. El reino de Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero los babilonios serán sucedidos por otros 3 reinos. El último de ellos será tan fuerte como el hierro, pero al mismo tiempo tan frágil como el barro cocido, porque se dividirá. Y la roca que rompió la estatua y se convirtió en una montaña, mira lo que dice el versículo 44, es el propio reino de Dios. ¿Cómo se cumplió todo esto? Incluso la interpretación de Daniel es un poco turbia porque se refiere a acontecimientos que él no presenció. Pero para nosotros, que estamos más adelante en la historia, es decir, estamos parados en el 2023, y recuerden que esto fue por allá en los años 500 antes de Cristo, es decir, ¿cuántos años de diferencia tenemos entre Daniel y nosotros? 2560 por allí, aproximadamente. Nosotros estamos parados de este lado de la historia. Daniel, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, no sabía exactamente, mejor dicho, no vivió esto que él mismo le predijo a Nabucodonosor. Nosotros vemos con más precisión lo que está sucediendo aquí. Como ya dijimos, el imperio babilónico fue tomado por el imperio medo-persa en el año 539. Ese imperio es el pecho y los brazos de plata. El imperio babilónico ya dijimos que era la cabeza, ¿verdad? De oro. Ahora el medo-persa es el pecho y los brazos de plata. Más adelante, en el año 332 antes de Cristo, Alejandro Magno de Grecia conquistó el reino de Persia. Es decir, el imperio griego es representado por las piernas de bronce. Eso luego dio paso a los pies de hierro y barro cocido, el cual es el imperio romano en los siglos 1 y 2 antes de Cristo, ya cuando el Mesías estaba pronto a llegar. Pero lo que más nos interesa de esa piedra es esa piedra cortada sin manos. A veces nos enfocamos tanto en los imperios que perdemos de vista esa piedra que Daniel menciona. Eso, por supuesto, es el reino de los cielos y su gobernante es el Señor Jesucristo.
Su conquista no vino a través de poderío militar como esperaban los judíos, sino a través de la predicación del evangelio, que no entendían los griegos, de hecho. Con el tiempo conquistó los corazones y las mentes de muchos en el imperio romano, que era el imperio que estaba gobernando en ese momento de Jesús. Y así como leemos con el monte llenando toda la tierra en el versículo 35, el reino de Cristo se ha extendido por todo el mundo. Y como leemos en el versículo 44, es para siempre. Entonces lo que Daniel ve aquí es la victoria de la predicación de Cristo y la propagación de su iglesia a toda lengua, a toda tribu, a todo pueblo y a toda nación. Es bello, hermanos, cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora bien, con eso pasamos al capítulo 7. Y lo que vemos es que esta visión de los 4 reinos no es solo un ejército de predicción. Está ahí para enseñar una verdad importante. Vea el capítulo 7. Aquí Daniel tiene un sueño de 4 bestias. El primero era como un león con alas de águilas. El segundo semejante a un oso devorando huesos. El tercero un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y el cuarto es tan terrible que no hay animal con el que pueda ser comparado. Entonces Daniel tiene una visión de Dios a quien llama el anciano de días. Veamos qué pasa. Mira el versículo 9 de ese capítulo 7. Dice en adelante: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Así que, hermanos, Dios destruye todas estas bestias. ¿Quién toma el poder y el dominio que una vez fueron suyos? Mira lo que nos dice el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, ¿quién es este uno como hijo de hombre que gobernará para siempre con el poder que Dios le ha dado? ¿Quién es el que se autodenomina como hijo de hombre? Jesús. Cuando Jesús estaba en juicio y le preguntaron quién era, él se refirió a este pasaje. Escucha Marcos capítulo 14, que lo vamos a enseñar prontamente, versículos 61 al 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús, hermano, fue profetizado por Daniel 500 años antes de su venida. Solo Jesús acerca al Dios viviente y reina con él. Y él regresará a la tierra sobre las nubes del cielo para tomar públicamente lo que le pertenece por derecho. Sabemos por fe que él actualmente reina. Su reinado está establecido. El cielo gobierna. Pronto todos lo verán. El versículo 17 nos dice que estas 4 grandes bestias son 4 reinos. Entonces ves cómo los capítulos 2 y 7 ayudan a interpretarse entre sí. El capítulo 2 se refiere a los acontecimientos actuales en los tiempos de Daniel y es mucho más narrativo que apocalíptico. 4 reinos terrenales que hoy podemos llamar por su nombre. Pero sin el capítulo 7 podríamos perder el punto principal acerca de esa piedra que llena la tierra, porque no nos podemos enfocar solo, ya eso pasó. Pero Daniel en el capítulo 7 nos da una esperanza de que el Señor sigue gobernando y gobernará de manera eterna. Así que no hay ningún reino, hermanos, no hay ningún gobierno, no hay ningún estado, no hay ningún presidente que pueda estar
sobre nuestro bendito Salvador Jesucristo. Así que descansa en eso. De hecho, todos esos reyes que están puestos en eminencia fueron puestos por el cielo que gobierna. En el capítulo 8 sucede algo similar, no voy a adentrar en ello. Y finalmente en Daniel capítulo 1 y 9, y eso quiere decir que hemos llegado al capítulo 1, lo emparejaremos con ese capítulo 9. En el capítulo 1 el pueblo de Dios va al exilio y en el capítulo 9 el pueblo de Dios está listo para salir. En el capítulo 1 vemos a los 4 muchachos judíos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, internados en una escuela preparatoria de Babilonia. Están allí porque han demostrado su potencial para servir algún día al rey. Bueno, mientras están allí, valientemente piden que se les excluya de comer alimentos que están fuera de sus leyes dietéticas religiosas. Y el resultado, la bendición de Dios sobre ellos, incluso en el exilio. Dios bendice a su pueblo y les da sabiduría, hermanos. En la situación en la que nos encontremos, independientemente de cuál sea, cualquier momento de aflicción, Dios bendice a su pueblo y nos da sabiduría. Finalmente, veamos el maravilloso capítulo 9. Mira el versículo 2. ¿Cómo sabía Daniel que el exilio casi había terminado? ¿Qué concepto tan novedoso? En busca de aliento y comprensión, Daniel lee la Biblia. Recordarás que Jeremías, que nadie escuchaba a Jeremías, bueno, Daniel sí escuchaba a Jeremías. La oración que sigue, comenzando en el versículo 3, es elocuente y conmovedora. Al leerla puedes ver que Daniel realmente conoce a su Dios. Esperaríamos ver en el capítulo 9 algo acerca del fin del exilio físico y espiritual, y así lo hacemos. El exilio físico está a punto de terminar, como vimos en el versículo 2. Pero el verdadero exilio, el exilio que comenzó cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, el exilio de Dios que todos experimentamos a causa de nuestros pecados, no terminará simplemente con el regreso de los judíos a Jerusalén. Ese exilio, el exilio al que el exilio judío se limita a señalar, solo termina cuando Cristo hace expiación por nuestros pecados. Mira lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 25. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin ¿a qué? A nuestra libertad, poner fin a la esclavitud. ¿Qué dice Daniel? Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los 70 años de exilio físico han terminado, pero estas 70 semanas apenas están comenzando. Pero su fin será la respuesta final de Dios al pecado de su pueblo en la muerte expiatoria y el regreso triunfal de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Como lo dije al inicio, no voy a ahondar en nada de las 70 semanas, porque lo importante no es la manera como viene, lo importante es que Él viene, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Cada quien haga su postura, cada quien estudie sabiamente, cada quien tenga convicciones escatológicas y eso está perfecto. Pero tu convicción escatológica te debe llevar a que tu esperanza está en que Cristo volverá y nos va a librar ya absolutamente, no del poder del pecado, porque el pecado ya no está sobre los creyentes, pero sí nos va a librar de la presencia del pecado para estar con Él eternamente con cuerpos glorificados. Los capítulos 10 al 12 no entran en esta estructura de reflejo con los primeros 9 capítulos, pero son igual de importantes. Contienen más profecías predictivas acerca del futuro del pueblo de Dios. Y al igual que lo hemos visto hasta ahora, el cumplimiento de estas profecías es a corto plazo y también en los últimos días. En conclusión, hermanos, ¿cómo habla Daniel a nuestras vidas como exiliados en este mundo? Nos recuerda en los capítulos 4 al 5 que aquellos que se oponen contra el Altísimo serán humillados, ya sea para su beneficio o arrepentimiento eternos.
nos muestran los capítulos 3 y 6 cómo es ser siervos fieles de un Señor soberano, incluso cuando sufrimos persecución y oposición por nuestra fe. Nos ayuda a ver en los capítulos 2, 7 y 8 cómo las grandes potencias que nos rodean están desapareciendo y que el reino de Dios en la tierra ciertamente vendrá. Ilumina la esperanza que tenía Daniel, que ahora podemos ver claramente del fin de nuestro exilio espiritual que ha llegado en nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y anhelan los capítulos 10 al 12 la recompensa eterna que nos está esperando cuando finalmente, hermanos, lleguemos a casa. Daniel es un libro hermoso que nos ayuda a meditar en cada momento de nuestra vida, independientemente en la circunstancia que estemos, que Dios está sentado en su trono y que Él sigue, hermanos, Él sigue gobernando. Así que, hermano querido que estás aquí, si tienes cualquier circunstancia de salud, financiera, relacional o cualquier otro, te animo a que siempre tengas fe y puedas meditar que Dios está sentado en el trono y que el cielo gobierna. Tal vez no lo vemos como queremos, pero es una certeza porque su palabra lo dice. No depende de nuestros sentimientos, no depende de la situación, depende de Dios realmente porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El reino está establecido, nosotros hemos sido redimidos por ese Rey eterno y ahora guardamos el día en que el reino se ha consumado absolutamente para ver cara a cara a nuestro Rey y vivir para siempre con Él. Mientras estamos de este lado de la eternidad, que nuestro andar sea como estos 4 hombres que nos narra este profeta y que seamos fieles al que está sentado en el trono. Amén. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra, oh Dios, y bendícenos a nosotros, Señor, a través de ella en nuestros corazones, de que sobre todas las cosas, Señor, nosotros siempre meditemos en que tú estás gobernando, Señor. Que no limitemos nuestro conocimiento solamente a la situación que estamos viviendo, a nuestro contexto, sino que veamos, Señor, que tú eres un Dios que ha decretado todas las cosas, Señor, y aún la situación que tenemos, Señor, tú lo has decretado de esa manera. Padre, si somos hijos tuyos, tú nos vas a hacer más como tu Hijo Jesucristo, oh Dios de gloria. Así que podamos meditar siempre, Señor.